el grupo 4, perdón, hace la presentación de su unidad didáctica de edición de fracciones. El grupo está integrado por Valentina Ramírez, licenciada en Matemáticas, gestora del curso de Práctica Social, Jason Mejía, licenciado en Matemáticas y Física, profesor del Colegio José Jaime Rojas, y Marcela Patiño, licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas. Siempre estuvimos en compañía de nuestro tutor, Gonzalo. Les dejo con mis compañeros. Gracias, Marci. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Como lo explicó Marce, hoy presentaremos la versión final del informe para el tema adición de fracciones. Cabe resaltar que este informe, también como lo mencionó Pedro, es el resultado de 2 años de trabajo en la unidad didáctica. Básicamente nosotros buscamos con nuestro tema contribuir al aprendizaje significativo de la adición de fracciones en un grupo de estudiantes de 7º grado. Más adelante hablaré específicamente del contexto, pero quería que tuvieran esa información de entrada. Nuestra presentación tiene los siguientes apartados. Entonces tenemos un primer apartado introductorio en el que haré la revisión de literatura y exploraremos cómo distintas investigaciones han concebido el aprendizaje y enseñanza de adición de fracciones. Por otro lado, analizaremos cómo la adición de fracciones se enmarca en la normativa curricular colombiana en términos de los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencias. Finalmente, cerraremos este apartado mencionando características del contexto de implementación, en qué colegio implementamos, con qué grupo y qué características especiales tenía este. Por otro lado, tendremos un apartado de articulación de contenidos. Básicamente, la articulación de contenidos, el análisis de contenidos, lo que nos permitió organizar los múltiples significados del tema, en este caso adición de fracciones, en términos de los conceptos, los procedimientos, los sistemas de representación y los fenómenos que caracterizan nuestro tema. Por otro lado, tenemos los aspectos cognitivos. En los aspectos cognitivos haremos énfasis especial en el aprendizaje del estudiante, en términos de las expectativas de aprendizaje, unas expectativas de tipo afectivo que relacionan motivación y aprendizaje, limitaciones de aprendizaje en términos de las dificultades y errores que los estudiantes pueden presentar al momento de trabajar el tema en particular. Finalmente tenemos un apartado de tareas. En este apartado entonces hablaremos de 2 tipos de tareas particulares, unas tareas de evaluación y unas tareas de aprendizaje, y cerraremos con un apartado de acciones y referencias. Bueno, en 1983, los investigadores Baer, Lesch, Post y Silver analizaron que estudiantes con edades entre los 3 y los 17 años podían resolver adiciones de fracciones con igual denominador. Sin embargo, 1/3 de los estudiantes de 13 años tenía dificultades para sumar fracciones con distinto denominador. En el mismo año, Freudenthal concluyó que en la mayoría de los casos los estudiantes adquieren conocimientos procedimentales acerca de la adición de fracciones, pero no saben explicar los razonamientos matemáticos o de los fundamentos matemáticos que hay detrás. Una investigación más reciente, en 1997, afirmó también que en muchos contextos escolares la enseñanza de la adición de fracciones particularmente hace énfasis excesivo en los procesos de memorización y manipulación de algoritmos específicamente. Entonces, esta revisión de literatura básicamente nos permitió en un primer momento tener una idea acerca de cómo queríamos orientar el tema y cómo queríamos entonces responder también a una visión funcional de las matemáticas escolares. Ampliaré este concepto más adelante en el apartado de tareas. Bueno, en relación con la normativa curricular, nuestro tema adición de fracciones se enmarcan los estándares básicos de competencias de 7º grado, 1 y 2, y en los derechos básicos de aprendizaje también de 7º grado, 1 y 2. Esos estándares están relacionados con interpretar las fracciones en diferentes contextos, específicamente en situaciones de medición, situaciones parte-todo, razón y medida. Adicionalmente, los derechos básicos de aprendizaje hacen relación específicamente a utilizar las propiedades de los números racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias de solución. Básicamente, entonces, esa fue una guía también que tuvimos para diseñar nuestra unidad didáctica a partir de la normativa curricular colombiana.
Bueno, nosotros implementamos la unidad didáctica en el colegio, en la institución educativa, perdón, del profesor Hyson. Es el colegio José Jaime Rojas, está ubicado en el barrio Naciones Unidas de la localidad de Simón Bolívar. Implementamos la unidad didáctica con estudiantes de séptimo grado que en promedio tenían edades entre los 12 y los 15 años de edad. Cabe aclarar que la implementación tuvo una duración aproximada de 2 meses, empezamos en febrero, y bueno, en relación con la articulación de contenidos, entonces, por un lado, hablaremos de la estructura conceptual de nuestro tema particularmente, abordaremos los sistemas de representación y cerraremos el apartado con el análisis fenomenológico. En cuanto a la estructura conceptual, en la figura podemos mostrar los conceptos y procedimientos que hemos considerado más relevantes para nuestro tema, adición de fracciones. Como tema central tenemos entonces un concepto fundamental que es el de adición de fracciones y a partir de ahí entonces vemos conceptos que hemos considerado fundamentales que se abordan en esta unidad didáctica. Conceptos que tienen que ver con, por un lado, tienen que ver con las propiedades que cumple la adición de fracciones. Dentro de esas propiedades que tenemos conmutativa, asociativa, modulativa y de la cerradura, destacamos la asociativa y la modulativa, pues esto porque esto le permite a los estudiantes en algunas ocasiones hacer de una manera, digamos, más fácil algunos procedimientos en algunos casos. También tenemos conceptos y procedimientos que están relacionados con los problemas aditivos. En este caso, los problemas aditivos son los que a través de ellos es donde hemos caracterizado nuestro tema. Esos problemas los hemos realmente dividido en dos relaciones matemáticas fundamentales, que son la suma de fracciones menores o iguales que la unidad y la suma de fracciones mayores que la unidad. En el primer caso, esa relación la podemos relacionar con conceptos como parte todo, fracciones propias. En el segundo caso, que es entonces la suma de fracciones mayores que la unidad, está relacionado con conceptos que hemos considerado como medida que excede la unidad y fracciones impropias. También presentamos o podemos observar procedimientos fundamentales para el desarrollo de nuestra unidad didáctica. Esos procedimientos vemos, por un lado, el algoritmo de la suma en el caso de las fracciones homogéneas, pero también en el caso de las fracciones heterogéneas, tenemos procedimientos fundamentales para el desarrollo de cada una de las tareas que hemos diseñado para esta unidad didáctica. Esos procedimientos, por ejemplo, tenemos el mínimo múltiplo, que es un procedimiento que nos contribuye a llegar a encontrar fracciones equivalentes. A través de ese procedimiento lo podemos hacer a través de la amplificación y simplificación de fracciones. En cuanto a los sistemas de representación, entonces en nuestra unidad didáctica destacamos acá en la figura, observamos diferentes sistemas de representación. Son formas en el cual consideramos que se pueden presentar una adición de fracciones. En nuestro caso podemos ver diferentes sistemas de representación como el sistema manipulativo a través del Tangram. Con el Tangram, entonces, realmente lo que buscamos es que el estudiante pueda fortalecerse en la suma de fracciones homogéneas. Y también el concepto de parte todo. También vemos entonces en la figura el sistema de gráfico a través de la recta numérica, el sistema ejecutable, importante destacamos lo de una aplicación que es el GeoGebra, que realmente nos fue para como apoyar a los estudiantes en cuanto ellos se dieran cuenta cómo es que se hace el proceso de buscar fracciones equivalentes a través de modelos de área. También tenemos entonces sistema de representación simbólico. Creemos que es fundamental, ya que es importante que el estudiante tenga como un modelo a nivel general de lo que es una suma de fracciones. En este caso, entonces, observamos cuál es el modelo a nivel general de la suma de fracciones. También vemos el sistema de representación de modelos de área, que en este caso nos permite, y es uno de los que más utilizamos en el aula de clase,
nos permite también dar fracciones equivalentes a través de esos modelos de área en el caso de fracciones heterogéneas. En cuanto a la fenomenología, entonces también en nuestra unidad didáctica estuvimos una investigación acerca de cuáles eran esos fenómenos y cuáles eran esas situaciones que le van a dar sentido a nuestro tema de adición de acciones. Entonces, vemos que todas esas situaciones que hemos contemplado que le dan esa importancia a la unidad didáctica, la hemos agrupado en unos contextos fenomenológicos que las enmarcamos en el marco del contexto PISA 2012. Esos contextos entonces son el contexto personal, el contexto profesional, el contexto social y el contexto científico. Y a través de ello hemos agrupado una serie de situaciones que en últimas son las que nos van a dar sentido a nuestro tema. Entonces, en el caso de sistema personal, vemos algunos ejemplos de situaciones como gastos de una familia, que lo vemos siempre en la vida cotidiana, de cómo se reparten esos gastos a través de fracciones, consumo de alimentos, exceso de gasto. En el caso del contexto profesional, también tenemos agrupado una serie de situaciones como lo son la distribución de terreno y gastos de una empresa. De igual forma, lo hacemos con el contexto social y con el contexto científico. Todos estos contextos los relacionamos con algo que es concepto fundamental hemos mencionado como parte de todo y medida que excede la unidad. Y ellos están muy relacionados biunívocamente con las relaciones que también he mencionado con la suma de fracciones menores o iguales que la unidad y la suma de fracciones mayores que la unidad. Bueno, en relación con los aspectos cognitivos, entonces para nuestra unidad didáctica formulamos dos objetivos de aprendizaje. El primer objetivo está relacionado con utilizar representaciones para identificar aspectos matemáticos de un problema situado en un contexto del mundo real que involucra sumas de fracciones menores o iguales que la unidad. Con aspectos matemáticos, básicamente hacemos referencia a el uso de razonamientos matemáticos y utilización de conceptos tales como fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas, fracciones propias, fracciones impropias y procedimientos como fracciones equivalentes, la búsqueda también de un mínimo común múltiplo en este caso, procedimientos que Jason mencionó en el apartado de estructura conceptual. En relación con el objetivo 2, tenemos la acción de expresar los procesos y procedimientos utilizados para resolver situaciones que implican las relaciones y propiedades de la adición de los números racionales en este caso. Cabe aclarar que el objetivo 1 está directamente relacionado con el proceso matemático, los procesos matemáticos de formular y emplear de acuerdo con el marco de evaluación PISA 2012. Básicamente, cuando un estudiante formula, es cuando está en capacidad de transformar una situación de la vida cotidiana en un razonamiento matemático. Cuando emplea, es básicamente cuando aplica procedimientos o conceptos para la resolución entonces de un problema específico. El objetivo 2 está centrado en el proceso matemático de interpretar, que básicamente busca que los estudiantes reflexionen a la luz del resultado obtenido en relación con el contexto original en el que fue planteado el problema. Bueno, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre la motivación y el aprendizaje, en este caso, formulamos 3 expectativas de tipo afectivo que están directamente relacionados con factores que entrelazan la motivación y el aprendizaje y factores personales intrínsecos y extrínsecos. Nuestra primera expectativa de aprendizaje está relacionada con mostrar interés para justificar los resultados obtenidos. La segunda expectativa está relacionada con desarrollar actitudes favorables para representar de distintas formas la adición de fracciones. Y una última expectativa está relacionada con desarrollar perseverancia en la búsqueda de distintas estrategias para adicionar fracciones. Bueno, varias investigaciones, por otro lado, concuerdan en afirmar que cuando los estudiantes adicionan fracciones pueden tener varias dificultades específicas. Nosotros agrupamos estas dificultades en 5 categorías. La primera dificultad está relacionada con formular un problema que implica adicionar fracciones. Básicamente era lo que les comentaba. Los estudiantes tienen dificultades en
traducir una situación en contexto, en palabras o en razonamientos matemáticos. Otra dificultad está relacionada con utilizar los sistemas de representación para la adición de fracciones. Más adelante les voy a dar ejemplos de esa dificultad. En la tercera dificultad, los estudiantes tienen o incurren en errores relacionados con emplear las propiedades de la adición de fracciones, tienden a confundirlas específicamente. Una cuarta dificultad está relacionada con interpretar las reglas que determinan el algoritmo de la suma. Finalmente, otra categoría de dificultad está relacionada con interpretar las soluciones, nuevamente en contextos de la vida cotidiana. En medio de la implementación pudimos darnos cuenta que los errores en los que más incurrían nuestros estudiantes estaban relacionados con estos tres tipos de errores. Entonces, calcular las sumas de fracciones como si fueran homogéneas, descomponer una fracción en sumas de fracciones que no tienen el mismo denominador y representar una fracción del tipo A sobre B sobre una recta en particiones que no son congruentes. En relación con las tareas, entonces EDMA debemos aclarar que manejamos una noción completamente distinta a lo que tradicionalmente en Colombia se llama tareas. En Colombia tradicionalmente las tareas se conciben como esos deberes que el profesor asigna a los estudiantes para que, por ejemplo, las resuelvan en casa. Nosotros concebimos las tareas en un sentido más amplio y está directamente relacionada con una visión funcional de las matemáticas, es decir, que tiene en cuenta la resolución de problemas en contexto, con la ayuda también de la aplicación de herramientas matemáticas particulares. Teniendo en cuenta esa noción de tareas, entonces en MAT manejamos dos conceptos: las tareas de aprendizaje y las tareas de evaluación. Las tareas de aprendizaje básicamente contribuyen a que los estudiantes logren las expectativas de aprendizaje y superen las limitaciones de aprendizaje particularmente. En relación con las tareas de evaluación, son un instrumento que tenemos como profes para recoger información sobre la actuación de los estudiantes y en ese sentido modificar la enseñanza o las sesiones particularmente. En este caso, entonces, planteamos 5 tareas de aprendizaje y una tarea diagnóstica y un examen final. Básicamente, entonces, la tarea diagnóstica que propusimos en este caso tiene 3 secciones y nos permite conocer, entonces, si los estudiantes tienen los conocimientos previos necesarios para empezar la unidad didáctica. Esta prueba tiene o contempla aspectos relacionados con el tipo de representaciones, por ejemplo, los conceptos de fracciones propias, fracciones impropias, y procedimientos tales como hallar fracciones equivalentes y encontrar mínimos comunes denominadores en este caso. Este es un ejemplo entonces de la prueba diagnóstica. Nuestra prueba particularmente entonces tenía 15 ítems, cada ítem tenía una justificación. En relación con las tareas de aprendizaje, entonces tenemos 5 tareas de aprendizaje, 3 tareas de aprendizaje para el objetivo 1 y 2 tareas para el objetivo 2. Con las tareas del primer objetivo buscábamos básicamente que los estudiantes, por un lado, adicionaran fracciones homogéneas y emplearan distintos sistemas de representación, particularmente los sistemas de representación geométrico, gráfico y numérico. También buscamos que los estudiantes establezcan relaciones entre esos sistemas de representación. ¿Cómo podemos traducir un sistema de representación geométrico a uno gráfico y viceversa, a uno numérico y uno geométrico? Por su parte, con las tareas del objetivo 2, buscábamos que los estudiantes, por un lado, reconocieran que un número mixto tenía una parte entera y una parte fraccionaria, y adicionalmente también estuvieran en capacidad de justificar todos los procedimientos asociados con estos conceptos y procedimientos. Esto en relación con las tareas de aprendizaje. En relación con el examen final, entonces, como se los mencioné en un principio, el examen final nos permite saber en qué medida los estudiantes entonces alcanzaron o no las expectativas de aprendizaje. Nuestro examen final está compuesto entonces por 3 tareas de evaluación. Una tarea de evaluación entonces pretende que el estudiante utilice diferentes sistemas de representación para resolver distintas situaciones, mientras que las otras 2 tareas de evaluación pretenden que el estudiante emplee y justifique procedimientos relacionados nuevamente con la adición de fracciones, búsqueda de fracciones equivalentes. Bueno, después de haber diseñado, implementado y por último construido nuestra versión final, llegamos a las siguientes conclusiones. Una conclusión es que el modelo de análisis didáctico nos permitió reflexionar sobre la importancia de conocer los conceptos múltiples,
múltiples significados y procedimientos que giran en torno a temas de las matemáticas escolares. Otra conclusión es que resaltamos la importancia que tiene prever las distintas situaciones que se pueden presentar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En nuestra unidad didáctica entonces encontramos que se prevén esos procedimientos que el estudiante podría abordar al momento de desarrollar las tareas. Y con eso entonces prevemos también errores en que pueden incurrir los estudiantes y poder también nosotros implementar como docentes esas ayudas. Y tenemos entonces las tareas, una tercera conclusión, las tareas y en general las actividades de aprendizaje deben partir de una situación informal que es importante para que el estudiante al final ese conocimiento sea significativo en él. Y por último, una conclusión que resaltamos es el papel que juega la evaluación formativa, importante. ¿Cómo lo resaltamos en nuestra unidad didáctica? Lo resaltamos a través del trabajo colaborativo y cooperativo del estudiante y la autorreflexión que él hace a través de todo el proceso que ha hecho al desarrollar cada una de estas tareas.